ANTI es una publicación anual del Centro de Investigaciones Precolombinas que tiene como objetivos: uno, conformar un lugar de intercambio entre diferentes especialistas a nivel nacional e internacional, así como también diferentes instituciones del campo de la historia, antropología, arqueología, etnología y ciencias sociales en general. 2. Ofrecer un espacio para que investigadores y académicos puedan publicar sus producciones. 3. Construir un medio de comunicación a través de la difusión de investigaciones y ensayos. Y 4. Jerarquizar la actividad académica. Los artículos reflejan exclusivamente la opinión de los autores. ANTI ofrece acceso digital abierto a la información científica. Su contenido es evaluado por expertos temáticos de reconocida trayectoria. ANTI es posible gracias a la educación pública argentina. Huellas del tráfico transcordillerano de ganado en tiempos históricos. San Juan, Argentina. Catalina Teresa Michieli, Centro de Investigaciones Precolombinas. Resumen: es conocido en la historia de San Juan el cruce de ganado en pie, fundamentalmente bovino, hacia Chile. En general se consideraba que este tráfico se había realizado sobre todo en el siglo XIX y primera mitad del siglo XX, pero el análisis de documentos históricos nos permitió, en 1992, retrotraer esas fechas hasta principios del siglo XVII. Tras varias décadas de trabajo arqueológico de campo en cordillera y valles preandinos y altoandinos, se pudieron observar e identificar diferentes huellas inmuebles de este tráfico, así como delinear sus etapas a lo largo de los 350 años que abarcó. Los orígenes. Las ciudades de Mendoza y San Juan, integrantes de la provincia de Cuyo del Reino de Chile hasta 1776, fueron fundadas en 1561 y 1562 respectivamente. Michieli, 2014. Su fundación estuvo íntimamente ligada con la necesidad de mano de obra aborigen para la instalación hispana en Chile. Por ese motivo, estas ciudades cuyanas constituyeron frente permanentemente de trabajadores indígenas durante sus primeros años de vida, llevados por los encomenderos que en su mayoría residían en el territorio trasandino y por sus propias autoridades. Michieli, 1996. Los pocos españoles avecindados en las ciudades de Mendoza y San Juan sufrieron una situación económica y social de gravedad durante los primeros años del siglo XVII, debido fundamentalmente a la falta de mano de obra indígena que era alquilada en Chile por los propios encomenderos cuyanos, residentes en Santiago y La Serena, quienes obtenían algunas ganancias que no se reinvertían en sus encomiendas de Cuyo, en las cuales mantenían simples empleados a sueldo. A este hecho se le agregó el paso periódico de los tercios españoles destinados a la guerra del Arauco, en viaje desde el puerto de Buenos Aires a Santiago de Chile, y su obligada detención para invernar en las ciudades de Cuyo, a la espera de la apertura de los pasos cordilleranos, durante la cual eran mantenidos a costa de los vecinos cuyanos. La gravedad de la situación económica y social de las ciudades cuyanas durante los primeros 30 años del siglo XVII ha quedado patentizada en la documentación histórica a través de las continuas quejas y reclamos a las autoridades coloniales. Sin embargo, en 1630 estos reclamos cesaron casi sorpresivamente sin que se encontrara documentada claramente una razón. Los recursos económicos principales de la zona que hasta ese momento se presentaban como la producción y comercialización de vino y aguardiente no habían variado, por lo que por sí solo no implicaba un cambio favorable en la situación de dichas ciudades. El factor vinculado con la mano de obra, especialmente indígena, tampoco se había transformado. Los naturales, encomendados, continuaban siendo llevados a trabajar a Chile y otras áreas del virreinato, y al parecer no había aumentado su población en Cuyo.
Además, las ganancias del alquiler de los trabajadores quedaban en manos de los encomenderos residentes en Chile, en su mayor parte, y el pago estipulado por ley a los indígenas que eran trasladados a Santiago por parte de las autoridades comunales no se cumplía, por lo que a Cuyo prácticamente no entraban recursos monetarios de importancia por esa vía. El tercer recurso económico, escaso y excepcionalmente mencionado en la documentación, lo consistía la venta de ganado vacuno en Chile, pero en general se supuso siempre como poco importante en esa época y ligado exclusivamente con la alimentación del ejército de la Guerra del Arauco y del presidio de Valdivia, y así fue interpretado anteriormente. Sin embargo, una búsqueda más profunda y un análisis más riguroso de los documentos, Micheli 1992-1994, interpretados a la luz de los antiguos y nuevos trabajos históricos en Cuyo y Chile, permitieron apreciar la importancia que parece haber tenido esta última actividad en el mejoramiento económico y social de Cuyo en los últimos tercios del siglo XVII. Para el siglo XVII, la explotación ganadera en Cuyo está poco documentada en las fuentes, citadas en Micheli 1992-1994. Pero esto no significa que no haya existido, al contrario, es evidente que existió y que constituye el antecedente de la amplia actividad de tráfico ganadero transcordillerano de los siglos siguientes. La escasa mención a ella en los documentos cuyanos y chilenos de esa época llevó a pensar que era poco importante. Sin embargo, el análisis detallado y la comparación de los mismos dentro de su marco espacio-temporal permitieron apreciar que la actividad ganadera de Cuyo era ya considerable. Mientras tanto, en Chile el ganado vacuno era lo suficientemente abundante como para mantener una naciente industria de derivados, como el cebo, que incluso eran exportados al Perú. Esta industria y su consiguiente actividad exportadora creció de tal modo que a partir de 1635 la principal actividad económica de Chile estaba vinculada con aquella, lo que llevó al historiador Benjamín Vicuña Maquena a llamar al siglo XVII el siglo del cebo para Chile. Vicuña Maquena, 1966. En esa época salían anualmente a Lima 20.000 quintales de cebo y 5 o 6 barcos de Valparaíso al Callao, repletos de productos derivados. Si se tiene en cuenta que, según escribía el jesuita Fanelli en 1699, para llenar un barco hacían falta 30.000 cueros de vacuno, puede alcanzarse una idea aproximada de la cantidad de animales que se destinaban a esta actividad. Fuente americana, Millafe, 1986, Jara, 1987. La misma, por otra parte, está fehacientemente patentizada en las actas del Cabildo de Santiago de Chile, donde desde 1635 y por 2 décadas más se hacían diarias referencias a la regulación de la producción del cebo en cuanto a numeración de los ganados, problemas de baja del precio del cebo por su preproducción, reglamentación sobre extracción y venta de cebo y muerte de ganado, inspección de pureza del cebo exportado a Perú, reglamentación de salidas de navíos con cebo y cueros, vacunos y caprinos o cordobanes, reglamentación sobre curtiembres. En 1639 se aceptó que en la ciudad de La Serena se realizaran también asientos de cebo y se señalaron las cantidades a recibir. La industrialización de los derivados vacunos, cada vez más importante, produjo hacia mediados del siglo XVII una disminución notoria del ganado en la zona central de Chile y la consiguiente necesidad de conseguirlo de otras regiones del reino. Como el área meridional, la mejor zona ganadera de Chile, estaba imposibilitada por la Guerra del Arauco. La solución fue la compra de ganado de la provincia de Cuyo, a la cual también accedía ganado de zonas vecinas mucho más favorables, como los llanos riojanos y el territorio pampeano, donde el precio por cabeza era mucho más bajo que en Chile. Coincidentemente, a partir de 1651, comienzan a aparecer en la documentación histórica referencias concretas al traslado de ganado vacuno de Cuyo a Chile. Si bien existían antecedentes anteriores como el de 1630, cuando el Cabildo de Santiago daba cuenta de la llegada de una partida de vacas de Cuyo destinadas al Real Ejército, Espejo, 1954. Pero al parecer la mayor afluencia fue a partir de aproximadamente el año 1653, siempre
siempre bajo la excusa de ser necesarias para el Real Ejército y la estancia del rey. Sin embargo, los acuerdos de venta y traslado de vacas no figuraban comúnmente en los libros del Cabildo, por expresa indicación, y las partidas exitosas que no sufrieron pérdidas en la cordillera como las realizadas por otras rutas no fueron documentadas. Este silenciamiento de las transacciones con ganado que no figuran asentadas en la documentación oficial, salvo excepciones, probablemente se debía a la intención por parte de los vendedores de soslayar el pago de impuestos, ya que todas las partidas debían dejar, entre otras contribuciones, la mitad y tercio para el Real Ejército. Maurín Navarro, 1967. Por lo tanto, en los documentos solo aparecen mencionadas explícitamente aquellas transacciones que generaban problemas y obligaban a abrir expedientes judiciales, o las que se pedían oficialmente para proveer al ejército. Si bien en estos casos se observa también que solo una parte del ganado trasladado se destinaba a ese fin y el resto quedaba a disposición de su dueño para ser negociado en Chile en forma privada, seguramente ya sin la necesidad de entregar la parte correspondiente al impuesto. El desarrollo industrial de derivados del ganado chileno de ese siglo permitió sustentar a las ciudades de Santiago y La Serena con la venta de los mismos en el Perú, y mejoró la situación de las ciudades cuyanas de Mendoza y San Juan. El tráfico en los siglos siguientes. En los siglos siguientes, y ya no bajo la excusa de proveer de carne al ejército de la guerra del Arauco, el tráfico de ganado a Chile continuó como un recurso económico tanto en Mendoza como en San Juan. Dentro de esta dinámica pueden verse dos modalidades. Una está constituida por el particular uso de las pasturas andinas de la zona cordillerana en el departamento de Calingasta, por las veranadas, es decir, la instalación durante la estación estival de pastores de cabras chilenos o crianceros en los valles altoandinos para la alimentación de sus ganados, y la confección de quesos para la exportación. Gambier, 1986, Micheli, 2016. Tal como planteáramos hace algún tiempo, se trata de un fenómeno sociocultural que implica una actitud trashumante de larga tradición que se debe a una situación geográfica permanente, que es la ausencia de pasto en el área chilena limítrofe conocida como Norte Chico, región de Coquimbo. Es exclusiva de la zona cordillerana del departamento de Calingasta, y se calcula que en situaciones climáticas normales esta zona puede contener unas 500.000 cabezas de ganado caprino. Esta actividad continúa, menguada hasta nuestros días. Si bien no se sabe cuándo comenzó este tipo de vida, existen algunas referencias documentales que permiten retrotraerlo al siglo XIX, aunque personalmente opino que puede ser más antiguo, ya que el auge de la crianza de ganado y explotación de sus derivados, entre ellos los concorbanes, fabricada con cueros curtidos de cabra, se dieron en Chile durante el ya mencionado siglo XVII. Las instalaciones o puestos de los pastores de cabra chilenos constan de habitaciones irregulares realizadas con pircas de piedra de cada lugar, usualmente construidas a partir de una gran roca y colocadas de acuerdo con la característica del terreno. Cada una tiene una cocina sin techo, 2 o 3 habitaciones que hacen las veces de dormitorio y depósito, y un lugar más reparado bajo la protección de la roca para la conservación de los quesos producidos y la carne para el consumo diario. Durante la noche y a la hora del ordeñe, los animales permanecen en 1 o 2 corrales, a veces solo remarcados con algunas paredes de piedra, pero abiertos y de forma irregular. Los puestos más grandes y mejor construidos son los más antiguos. Estos han requerido de un gran empleo de energía humana y para servir durante varias temporadas. Actualmente se ocupa solo los más pequeños o algunas pocas habitaciones de los más grandes. La otra modalidad del tráfico trasandino la constituye el cruce de vacunos en pie para su comercialización en Chile. Micheli, 2007, 2017 y 2019. Esta actividad fue muy frecuente y en gran profusión desde el siglo XVII hasta la aparición del ferrocarril y la posibilidad de trasladar el ganado faenado en cámaras frigoríficas. También la zona cordillerana del departamento de Calingasta fue la más utilizada para este tráfico. Compartió espacio con las
veranadas de los crianceros, aunque en este caso las instalaciones eran de paso y sobre todo en áreas con portezuelos más bajos. Constaban de algunas habitaciones de pirca, comúnmente de forma cuadrangular y muy bien construidas, a las que se agregaba un gran corral, también cuadrangular de gran tamaño. En ocasiones, cuando el área de vegas y o arroyos era amplia, estas se utilizaban como corrales cerrando el paso hacia zonas más bajas con murallas de piedra. Sobre el río Santa Rosa, que sirve de límite entre la Reserva de Biosfera y el Parque Nacional San Guillermo, en el departamento Iglesia, cerca de su desembocadura en el río Blanco, se encuentran los extremos de dos muros que formaban una especie de corral sobre el río y sus orillas con pastos sobre el río del Calderón, en el departamento de Calingasta y a más de 3.000 metros de altura. Existen dos de estas murallas de grandes dimensiones y están construidas con pirca de piedra de sección trapezoidal con 1,15 metros de alto y 1,20 metros de ancho en la base y 0,70 metros en la parte superior. Una de ellas tiene 970 metros de largo y va desde un cerro al otro, cruzando el río con un pedraplén y cerrando completamente el paso de aguas abajo de las vegas de las Chapetonas. Mientras que la otra, ubicada a 3.000, no, 3.300 metros aguas abajo y sin cruzar el río, tiene un largo de 580 metros. En su extremo sur, sobre la margen izquierda, recientemente varios autores peruanos publicaron un trabajo sobre petroglifos indígenas cerca del poblado de Guayaquil, departamento de Lambayeque, Perú. En él describen e ilustran un sector de una muralla similar, aunque más destruida, ubicada en la ladera este del cerro Cantagallo, en forma perpendicular al río. En este caso, los autores interpretan la muralla como una defensa contra aluviones de la infraestructura de riesgo, de origen indígena ubicadas aguas abajo. Espinosa, Córdoba, 2020. La magnitud de estas obras permite inferir el tiempo y la energía humana destinados para su construcción, la cantidad de ganado que se trasladaba y la larga duración de esta actividad durante la estación veraniega. Una variante del tráfico transcordillerano de ganado vacuno se trató del arreo anual de varios miles de cabezas de ganado vacuno en pie para proveer de carne fresca a las minas del norte de Chile, especialmente las salitreras, que explotaban el nitrato de sodio utilizado tanto en la fabricación de pólvora como abono. Este tráfico, que tuvo épocas de auge y otras de retroceso, abarcó desde mediados del siglo XIX hasta principios del siglo XX, especialmente hasta las guerras mundiales, Pinto Vallejo y Ortega Martínez, 1990, Memoria Chilena 2021. La posterior fabricación de nitrógeno sintético, especialmente a partir del gas natural, hizo decaer la actividad de las minas chilenas por sus altos costos y por lo tanto el cese de traslado de ganado en pie, ayudado por el avance de la conservación de la carne en frío. En este caso, el camino utilizado era el noroeste de la provincia de San Juan, especialmente en la conocida como región de San Guillermo, departamento Iglesia, y el destino final de los arreos, las ciudades chilenas de Copiapó y Vallenar. Toda esta actividad de cruce cordillerano de ganado bovino, que era a su vez obtenido de zonas productoras como la Pampeana y los llanos riojanos, dio lugar al surgimiento en los valles de la Iglesia, Calingasta y Jachal, de grandes instalaciones autosuficientes. Estas comprendían construcciones de amplias viviendas de adobe de hasta 900 metros cuadrados, con sus correspondientes dependencias de servicio y de producción y elaboración de insumos domésticos y de trabajo, así como grandes corrales de hasta 2,5 hectáreas y extensas superficies, irrigadas para el cultivo de forraje. El motivo era que el ganado debía permanecer el tiempo determinado para reponerse, recuperando peso antes de enfrentar el largo y desgastante camino por la cordillera. La alfalfa era el principal forraje utilizado para el engorde del ganado. Se puede plantar también en zonas pedemontanas, no aptas para otro tipo de cultivo. Según la Guía Geográfica Militar de 1902, para fin del siglo XIX, en toda la provincia de San Juan había unas 60.000 hectáreas cultivadas con alfalfa.
En el departamento Iglesia, el 84% de la superficie destinada al cultivo era de alfalfa, mientras que en el departamento de Calingasta era el 92% y en Jachal el 74%, aunque en números reales era el que más terreno destinaba a este cultivo, 18.182 hectáreas, y en tiempos inmediatamente anteriores había llegado a engordar 12.000 a 15.000 cabezas de ganado anualmente. Guía Geográfica, 1902. Algunas de estas áreas habilitadas para el cultivo de alfalfa, sobre todo las que se ubicaban en el piedemonte de la cordillera frontal o la precordillera de San Juan y que no han vuelto a ser utilizadas, han dejado sus huellas. Consisten en antiguas extensiones irrigadas y aradas que abarcan de 10 a 40 hectáreas. También han quedado huellas o rastrilladas del paso del ganado como surcos paralelos que son visibles en imágenes aéreas, sobre todo en la región de San Juan, de San Guillermo. Según los relatos de los últimos arreos realizados hacia mediados del siglo XX, estos se componían de al menos 3.500 cabezas, bosque. Por último, deseo expresar que la cría y manejo de ganado en los veranos cordilleranos con otras especies de animales también se producía en épocas prehispánicas, aunque sin la envergadura, cantidad y densidad de las épocas históricas con el ganado de origen europeo. Prueba de ello es este extraordinario petroglifo hallado en el mes de marzo de 2021 en la zona con mayor cantidad y calidad de huellas de paso de ganado. Es una composición que muestra la interacción humana con la fauna doméstica en ese momento y en la cual se pueden observar llamas cargadas y con jinetes.